¿Quieres habilitar correctamente TPM 2.0 en una placa base Gigabyte para usar Windows 11, BitLocker, Secure Boot y juegos como Valorant y League of Legends? En este video te explico cómo hacerlo de forma segura y simple paso a paso. Paso 1. Antes de tocar el BIOS. Actualiza el BIOS de tu placa base. Asegúrate de que tu BIOS esté actualizado a una versión que al menos ya soporte TPM. Si no sabes cómo hacerlo, en la descripción te dejo un video donde te explico paso a paso para placas bases Gigabyte. Verifica si tu instalación de Windows está en formato GPT y en MBR. Esto es crucial para evitar que Windows deje de arrancar después de los cambios. Si no estás seguro de qué formato tiene tu disco, busca en este canal el video sobre MBR y GPT o sigue el enlace en la descripción. Paso 2. Entrando al BIOS. Para acceder al BIOS, reinicia tu PC y presiona varias veces la tecla Del, suprimir o F2. Apenas veas el logo del Gigabyte. Una vez dentro, estarás en la interfaz del BIOS. Y si no sabes cómo entrar al BIOS, qué es el BIOS y UEFI, te recomiendo que veas este otro video. Paso 3. Desactivar CSM y habilitar Secure Boot. Este paso es obligatorio para que TPM funcione correctamente. La ubicación, ya sea que estés en el modo de interfaz gráfica Easy Mode, luego en la sección Quick Access, o te vas al modo Advanced Mode en el menú Boot. Cambia la opción CSM Support a Disable, deshabilitado. De lo contrario, no podrás activar Secure Boot correctamente. Una vez desactivado, aparecerá la opción de Secure Boot. Para llegar a esta opción, si está disponible, podremos hacer una búsqueda rápida de la opción o vamos de regreso al menú Boot y allí encontraremos Secure Boot. Luego procedes a habilitar Secure Boot, a Enable o Auto, guardas y reinicias presionando F10 o yéndote al menú de opción de F10. Nota, si al intentar activar Secure Boot recibes un mensaje de error, es porque CSM sigue activo o cargado. Por lo tanto, tendrás que reiniciar y volver a intentarlo. Paso 4. Activar TPM 2.0 o también llamado FTPM para AMD o PTT para Intel. En las placas base con CPU AMD Ryzen, como es en este caso, entra al BIOS, ve la pestaña de Settings, luego Miscellaneous, luego busca la opción AMD CPU FTPM y cámbiala a Enable. Si utilizaras un TPM físico, o sea un módulo que conectas en la placa base, debes asegurarte de desactivar AMD FTPM en este caso para que se use el chip externo. Si tras activar FTPM no aparece nada en la opción Trusted Computing, reinicia el BIOS después de guardar y vuelve a entrar. Verás ahora las opciones activas. En placas base con CPU Intel, ve a la pestaña Peripherals o Periféricos, busca Intel Platform Trust Technology PTT y lo cambias a habilitar o Enable. Luego entra a Trusted Computing y habilita Secure Device Support si está disponible. Y al igual que en AMD o con CPUs AMD, reinicia, guarda y reinicia tras activar PTT para que las opciones de TPM aparezcan correctamente. Paso 5. Si aún no lo has hecho, guarda y reinicia. Guarda los cambios y reinicia para aplicar las configuraciones antes de continuar con TPM y entrar a Windows. Paso 6. Cómo verificar si TPM está activado en Windows. Una vez entrando a Windows, presionas la tecla Win más R o en la barra de inicio de Windows escribes ejecutar para que te dé la opción de abrir el programa a ejecutar. Escribes tpm.msc y presionas Enter. Si ves el mensaje TPM está listo para usarse o es ready to use y la versión es 2.0, todo está bien configurado. Nota, no todas las versiones de Windows 11 son iguales. Las versiones modificadas pueden no verificar TPM o Secure Boot, pero perderá soporte y estabilidad. Y si tu placa base no viene por defecto con TPM, bueno, tendrás que revisar si tu placa base tiene conector TPM, su tipo y dónde comprar un chip TPM compatible. Por lo general, lo del conector y el tipo lo deberías de poder resolver al revisar el manual oficial. Una vez instalado el chip TPM, siempre debes de asegurarte de desactivar el TPM integrado, FTPM, PTT, dependiendo de si es AMD o Intel, para que el BIOS detecte el módulo físico como principal. Luego de reiniciar, entra en Trusted Computing y verás el nombre del fabricante
Conclusión: siguiendo estos pasos y en este orden, aseguras una activación de TPM limpia, compatible y sin errores. Si este video te ayudó, déjame un like y suscríbete. Si algo no te funcionó, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte.